Dios los bendiga. Bendito es el Señor y alabado sea su nombre. Vamos a empezar como cada vez con una oración para encomendarnos en las manos del Señor, encomendar todas las cosas y para que realmente sea nuestro Señor que esté hablando con cada uno, conmigo y con todos aquellos que dispongan el corazón para escuchar la palabra, ¿verdad? Que sea el Señor tratando con cada uno de nosotros. Precioso Padre Celestial, Santo y Poderoso, mi Señor. En tus manos, Padre, en tus manos nos encomendamos, Padre bendito, Dios de la gloria, para que realmente seas tú preparando la mente y el corazón para recibir tu preciosa palabra, Padre. Palabra de vida eterna, palabra que salva y que rescata, Señor. Palabra que es bálsamo, Padre Santo, bendito, para todo aquel que anhela la salvación, Padre. Señor, te rogamos también, Señor, en esta hora que tú estés llevando sanidad, Padre Santo bendito, a todo aquel que tenga quebranto de salud, Padre, que en esta hora tú estés llevando la sanidad, Padre Santo bendito, pero también, mi Señor Santo, te rogamos, Padre, que tú estés llevando entendimiento, Padre, a todo aquel, Padre Santo bendito, que así lo necesite. Todos necesitamos entendimiento y discernimiento, Señor. Encamínanos, Padre, sigue salvando almas, mi Señor, sálvanos, rescátanos, mi Señor, rescátanos de nosotros mismos, rescátanos, Padre Santo bendito, de las artimañas del diablo, rescátanos de la frialdad, Padre Santo, de la indiferencia, Señor. Padre Santo, abre nuestros ojos, danos una oportunidad más, Padre bendito, Dios de la gloria, para encaminarnos, mi Señor, para convertirnos a ti, Padre Santo. Exhórtanos, repréndenos, redargúyenos, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre, grandemente, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque hoy vemos tu mano buena, mi Señor, tocando esas almitas, mi Señor, de nuestros hermanos que estaban enfermos, por los cuales hemos estado pidiendo con todos nuestros hermanos en oración, Señor, en comunión, Padre, y tú bendices y tú sanas, mi Señor. Sigue obrando, sigue glorificando tu santo nombre, sigue fortaleciendo a tu pueblo, Señor. Renueva, Padre Santo bendito, las fuerzas de todo tu pueblo, aumenta la fe, Señor, y aumenta el amor, Padre precioso. Santifica y purifica el amor de cada uno hacia ti, Padre Santo. Límpianos, mi Señor, que nuestro corazón no se contamine, Padre, sino que pueda permanecer limpio, santo, agradable a ti, Padre Santo bendito. Mi Señor, así como el rey David te pedía en el Salmo 51:10 allí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Padre. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor, un corazón sincero que pueda postrarse delante de ti, Señor, y hablar a cara descubierta contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Padre Santo bendito, y nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar hoy, no sé si vamos a seguir, el Señor sabrá, ¿verdad? Pero vamos a empezar a encarar, a encaminar a lo que es el tema de la salvación, amén. Y vamos a irnos a Hechos, al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a comenzar desde el versículo 11 en adelante. Amén. Bendito el Señor. Ahí tenemos, ¿verdad?, el libro de Hechos, escrito dice para Teófilo, ¿no? Allí en el 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Este es Lucas, ¿sí?, ordenando los hechos, ordenando todos los hechos históricos, y le escribe a Teófilo, ¿verdad? Pero el libro de los Hechos es un libro, ¿verdad?, que tenemos que tener muy en cuenta, porque son los hechos de los apóstoles del Señor, de los discípulos, de aquellos que le seguían, ¿verdad? Las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. Mucha cosa bonita que nos tiene que fortalecer, que nos tiene que enseñar y encaminar, amén. Así que vamos a comenzar ahí en Hechos 3:11, donde dice: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Este discurso que hace Pedro allí en el pórtico de Salomón es cuando, luego de él haber sanado a aquel cojo, ¿verdad?,
le dicen con Juan, dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Amén? Y el cojo se levanta y anda, ¿sí? Así que comienza ahí en el 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Recordemos que este era un hombre cojo que tenía 40 años de edad, era cojo de nacimiento, ¿verdad? Y había sido sanado. Entonces todos aquellos que le conocían, todos aquellos que lo veían día a día ahí en el templo, ¿verdad?, pidiendo limosna, se maravillaban, ¿no? Entonces fueron delante de Pedro y de Juan, ¿sí? Y ahí entonces Pedro es cuando hace su discurso, se habla, y dice ahí en el 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, o sea, al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, vamos a detenernos un poquito aquí, porque realmente pensamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o cuántas de las personas que dispongan su corazón para escuchar esta palabra están cojos? Quizás conociendo o habiéndose congregado, quizás ahora no se congregan, o quizás se están congregando, pero no están avanzando, están cojos. Y es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que podemos andar, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué es la fe, ¿no? Que sabemos la definición que está en hebreo, ¿verdad? ¿Y qué es el estar en nuestro Señor Jesucristo, verdad? Aquí este cojo fue cojo de toda la vida. O sea que muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, hemos estado en el camino o creyendo que estamos en el camino de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, pero nuestra vida no ha cambiado. De un ministerio a otro, pero nuestra vida no ha cambiado. Nosotros no hemos avanzado en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos cojos en el camino, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo es quien nos libera, ¿sí? Quien nos ayuda a ponernos en pie y avanzar, si nosotros realmente venimos a Él, ¿verdad? Tenemos que ver realmente que la primer palabra que habla nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, dice arrepentíos. Él llama arrepentimiento en su primer discurso. Luego lo vamos a buscar y lo vamos a ver. Si no es en esta prédica, vamos a compartirlo luego. Más luego viendo lo primero que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio, ¿verdad? ¿Qué aconsejan aquí Pedro y Juan en su discurso? En el 19 lo dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos en situaciones en nuestra vida en la cual conocemos la palabra, pero estamos en situaciones en las cuales no logramos salir, estamos como este cojo, no logramos avanzar, porque sabemos que hemos incurrido en un pecado, o en varios, o en muchos, ¿sí? Y estamos apartados de Cristo y no logramos avanzar, y no vamos a lograr avanzar hasta que no podamos venir a Él, ¿sí? Venir a Él. Suplicarle a Él que nos ayude y arrepentirnos por sobre todas las cosas, primeramente de estar apartados de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que, como siempre lo decimos, podemos
estar apartados y no estar congregándonos, pero podemos también estar apartados y estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que prestar mucha atención sobre todas las cosas siempre en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Para saber si realmente estamos apartados o no, ¿verdad? Así que ahí estaban ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, devolviéndole el caminar, dándole el caminar a este varón que toda su vida había sido cojo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos llama a arrepentimiento. Si nosotros no hemos logrado avanzar nunca en el camino de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra, es porque nunca hemos llegado a tener arrepentimiento. Si caemos una y otra vez en las mismas cosas, es porque no hemos llegado a tener arrepentimiento. Cuando nosotros logramos arrepentirnos, es cuando el Señor realmente comienza o puede comenzar a hacer la obra, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento, el Señor no puede hacer la obra. Dice ahí en el 19, vamos a leerlo de nuevo, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos estamos anhelando un tiempo de refrigerio? Un tiempo de refrigerio. ¿Cuántas personas no tienen paz, no tienen gozo en su corazón, no tienen la paz y la tranquilidad de saber que están delante del Señor cada día bien y que Él les está escuchando, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo le pida perdón por mis pecados y los siga cometiendo. Y a veces hay, por ejemplo, personas que están en una situación en la cual no logran salir. Por ejemplo, una persona que se ha apartado y ahora está en pareja, ¿sí? Y no viene a Cristo porque tendría que dejar su pareja o no sabe qué va a pensar. Tenemos que primeramente poner a Cristo en primer lugar, ¿verdad? Y es un ejemplo que pongo, no sé por qué el Señor sabrá, amén. Pero tenemos que venir a Cristo. Él nos ayuda a santificarnos, Él nos ayuda a encaminarnos, ¿verdad? Él nos ayuda. Fijémonos que aquí en este discurso que hace Pedro, y vamos a volver un poquito para atrás, ¿sí? Dice en el 13, vamos a leer desde el 13 en adelante: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y aquí comienza a decirle: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, estaba hablando con las mismas personas que negaron a Cristo cuando él caminaba en carne, ¿sí? Y lo mataste, lo entregaron, ¿sí? Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Recordemos que allí cuando Cristo estaba para ser crucificado, Poncio Pilato le preguntaba al pueblo, ¿no? Porque era el día de liberar a alguien, y ellos prefirieron a Barrabás. Amén. A Barrabás antes que a nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Sí? O sea, ahí estaba Pedro diciéndole todo lo que ellos habían hecho. Y quizás delante de nuestra mente, de nuestro corazón, en muchas circunstancias pueda venir todo lo que hemos hecho. Pero, a ver, la salvación de nuestra alma tiene que ser lo principal, ¿verdad? Entonces la invitación es para que cada uno pueda realmente disponer su corazón a pensar en la salvación y en lo que es el infierno, ¿verdad? Sabemos que a través de la palabra el Señor mismo nos enseña mucho sobre el infierno, nos aconseja mucho, ¿sí? Que realmente nos arrepintamos, que vengamos a Él, que nos tomemos de Él para no caer, no, para no ir a la perdición. Es una muerte eterna de sufrimiento, de tormento, ¿verdad? Y el diablo, que es nuestro enemigo acérrimo, que él no quiere que las almas se salven, muchas veces nos agranda más el panorama todavía, nos pone como una dificultad, nos hace pensar, por ejemplo, volvamos al ejemplo que poníamos, ¿no? Alguien que se apartó del camino, que ahora está en concubinato, digamos, ¿no? Viene el diablo y le pone:
pensamientos por un lado, sentimientos por otro, contrariedad del otro, aparte de pensar que en la iglesia o a donde sea que vaya a ir a buscar, o que Cristo no lo va a perdonar, o que las personas los van a condenar, o que los van a juzgar, o que los van a señalar. El diablo es muy astuto, ¿verdad? Y agranda todas esas cosas. Pero vemos que aquí Pedro hablaba con aquellos mismos que realmente habían gritado que soltaran a Barrabás, con los que estaban allí delante de él, con los que vieron la crucifixión de Cristo, con ellos estaba hablando, y el mensaje es en el 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, ¿sí? Y si bien quizás las personas que están apartadas se apartaron, ¿sí? Se apartaron, están apartadas del camino. Quizás no es por ignorancia, ¿verdad? Pero sí tenemos que entender que aquel que realmente conoce, llega al entendimiento y al conocimiento real de nuestro Señor Jesucristo, su vida cambia, ¿sí? Si nosotros llegamos al arrepentimiento, como es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, es cuando la palabra realmente es viva y eficaz y hace la obra en nosotros, ¿sí? No se nos hace cuesta arriba el camino, ¿verdad? Sino que realmente lo hacemos placenteramente y nos sale naturalmente, porque nuestro Señor Jesucristo nos va cambiando, porque la palabra, como dice, que es viva y eficaz, va transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de obrar, ¿verdad? Y las cosas salen naturalmente, ¿verdad? Entonces la invitación es que para todos aquellos que hoy día están escuchando esta palabra, están apartados del Señor, y entendamos, apartado es todo aquel que no está en una relación con el Señor, que no está en santidad, ¿verdad? Por ejemplo, si no me congrego y diezmo, yo no voy a ser salvo, los diezmos a mí no me salvan. A mí me salva seguir a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí estoy apartado. Estoy apartado si no me estoy congregando, porque es un mandamiento del Señor el congregarse, ¿verdad? En Hebreos 10:25 dice: congregaos sin dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Lo dice. Es un mandamiento, ¿sí? Y si nosotros no nos estamos congregando, sabemos que si bien hoy es muy difícil encontrar lugares donde se predique la palabra tal cual, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que si nosotros clamamos a Él, Él abre puertas. La cosa es que nosotros realmente querramos llegar a un arrepentimiento, que nosotros realmente querramos un lugar donde congregarnos con personas de un mismo sentir, ¿no? Queriendo la salvación, y que nosotros podamos llegar a anhelar la salvación personal de cada uno, ¿verdad? Así que ahí está Pedro diciendo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Entendamos que yo no puedo decir, si yo ando por ahí afuera sin congregarme, quizás mirando algunas prédicas por internet. Hay muchas personas que luego de la pandemia han decidido no congregarse físicamente, y sinceramente eso no es congregarse, ¿verdad? Porque el congregarse es que haya personas reunidas de un mismo sentir. Y si yo estoy por allá por mi casa, primeramente no estoy reunido con nadie que tenga un mismo sentir, ¿verdad? Segundo, nunca, jamás voy a estar en el mismo ambiente, porque dice el Señor que donde dos o más reunidos ahí está, en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Pero si yo estoy en mi casa, por más que los de mi casa estén mirando la prédica, no es lo mismo que venir a la casa del Señor, que hacer oración, ¿verdad? Recordemos que el rey David, por ejemplo, se gozaba en ir a la casa del Señor. Él no se gozaba en su casa alabando al Señor. Allí sí lo podemos hacer y es lindo, pero es necesario el congregarse, ¿verdad? Y congregarse, es ir a un lugar a reunirse con personas que quieran buscar de Cristo y que estén aprendiendo la palabra del Señor, para que la palabra haga la obra en sus vidas. Amén. Así que dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Sí? O sea que tienen que venir esos tiempos de refrigerio, pero primero tiene que llegar el arrepentimiento. Y ahí es cuando tenemos que entender realmente cuál es el pacto que nuestro Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el pacto?
El pacto es el siguiente, como nos llama aquí, arrepentirnos para que nuestro Señor Jesucristo nos limpie con su sangre, ¿sí?, de todos nuestros pecados, como lo dice ahí. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, para que Cristo recién venga a morar en nuestro corazón, en nuestra vida. Una persona que hace años, meses o días que ya no se congrega, no tiene el Espíritu Santo. Y luego vamos a continuar viendo quién puede tener el Espíritu Santo y cómo lo dice la palabra. No lo digo yo, ¿verdad? No digo yo que no tenga el Espíritu Santo, lo dice la palabra. El Espíritu Santo es dado a los hijos de obediencia, a aquellos que son obedientes. Y si yo estoy desobediendo en cualquier cosa de la palabra, no tengo el Espíritu Santo. Y como dice la palabra, termino escuchando espíritus engañadores, ¿sí? Dice en el 21, ¿a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, ¿sí? Hoy día nosotros tenemos que escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Allí en Hebreos, ¿verdad?, dice que el Padre habló mucho tiempo por los profetas, ¿verdad?, pero que hoy nos habla a través del Padre. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo. La salvación hoy en día para cualquier persona, ¿sí?, que quiera tomarse es Cristo. Solamente Cristo, y lo vamos a ver aquí mismo, ¿verdad? Solamente Cristo es el camino. Entonces nosotros tenemos que ver y cumplir y hacer el Nuevo Testamento, lo que Cristo deja marcado, las pisadas que Cristo dejó marcadas para nosotros. Amén. Así que dice ahí, porque Moisés en el 22 dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Recordémonos que el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿sí? A Cristo tenemos que escuchar. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, ¿verdad? Esto lo dijo Moisés. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, será desarraigada del pueblo. O sea, que no hay una persona que pueda decir que es hijo de Dios o que tiene salvación o que está en Cristo si no está escuchando la palabra del Señor, la verdadera palabra, ¿verdad? Y está en comunión con Él, está obediente a la palabra y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham, ¿cuál es? Cristo. ¿Sí? Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Tiene que haber una conversión para ser salvos. Tiene que haber una conversión. Tengo que pensar mi vida y realmente ver que no soy la misma o el mismo de antes, que realmente he cambiado, que no hay tanta maldad y que cada vez tiene que haber menos, que el Señor tiene que irme limpiando. Puedo estar en un proceso, ¿verdad? Nadie está santo, solo nuestro Señor Jesucristo fue santo. Pero nosotros tenemos que ser santos, que quiere decir apartado para Dios, ¿sí? Eso es apartarnos del mal, renunciar y repudiar el pecado, ¿verdad? Así que dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amén. Recordemos que mandaron sellar la tumba para que no dijeran después, que ellos decían, van a ir los discípulos, van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Y mandaron sellar la puerta, pero aún así, ¿sí? La puerta, la roca esa fue removida por los ángeles y nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? Resucitó. Aunque ellos aún sobornaron a los guardias y para que dijeran que sus discípulos lo habían tomado, esa mentira ni siquiera tuvo andamiento, ¿verdad? Aunque lo dijeron, pero la verdad sale a luz. Amén. Así que ahí estaban, dice en el 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5.000, imagínense, ¿no? 5.000. Y hoy hay que andar rogando para que se congreguen, 5.000. Y era de corazón, amén. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Ahí estaba sano. ¿Por qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no calla Pedro, aún le dice, ¿a quién ustedes mataron? ¿Sí? ¿A quién ustedes mataron? Dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cristo vive, ¿sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Recordémonos que dice, ¿no? Cabeza del ángulo y piedra que hace caer. ¿Por qué? Porque realmente todo aquel que no se toma de Cristo no es salvo. Vemos en este mundo, en esta vida, alrededor de nuestra vida, que parten las personas sin Cristo, sin buscar de Dios, haciendo cualquier cosa y dice, Dios lo tenga la gloria, descanse en paz. ¿Verdad? Pero no es así, sabemos nosotros a la luz de la palabra que no es así. Y aquellos que conocemos un poco de la palabra, tengamos entendimiento que si nos agarra la muerte, que puede llegar en cualquier momento, y no estamos con la salvación, no estamos con Cristo, no estamos en santidad, no nos vamos con el Señor y nos espera un tormento terrible, amén. Así que dice ahí en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren lo que dice acá, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que entenderlo, no hay otro nombre. Entonces tengo que estar realmente sujeto a mi Señor, ¿verdad? Si yo le digo Señor y mi Señor es Jesucristo y lo digo, tengo que vivirlo. Y si es mi Señor, tengo que obedecerlo. ¿Cómo obedecerlo si no escucho o busco de su palabra? ¿Cómo obedecerlo si no hablo con Él, si no le escucho a Él? Amén. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí, o sea, reconocían que lo habían visto con nuestro Señor Jesucristo, tanto a Pedro como a Juan, ¿verdad? Pero aparte se maravillaban de la manera en la que hablaban. Entendemos que estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Entendemos que sus vidas realmente cambiaron. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es? Lo dice la palabra. Traer convencimiento de pecado. Si yo sé que estoy en pecado y sigo en pecado, ¿será que el Espíritu Santo está en mí? ¿Será? Dice en el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, ahí estaba aún ese varón atestiguando la gloria del Señor. Amén. Y viendo aún, porque Pedro o Juan podrían haber dicho, no, fuimos nosotros, o el poder. No. Glorificaban a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, conversaban para ver qué podían hacer. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, no podían tapar eso. Lo había visto muchísima gente, ¿sí? No podían taparlo. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. O sea, dar la gloria a Dios, glorificar el santo nombre del Padre y del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No podían callar lo que habían oído de nuestro Señor Jesucristo, lo que habían aprendido, lo que habían visto y lo que habían entendido aún de todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que eso significa para todo aquel que quiera tomarse de eso, que quiera estar y permanecer en el pacto, ¿verdad? Dice en el 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿verdad? Vemos que un milagro que fue hecho en un varón que tenía más de 40 años, cojo de nacimiento. Y había sido notorio a todo el pueblo, a todos los que estaban allí, ¿verdad? Había sido hecho a plena luz del día, delante de todos. No se podía negar, no se podía negar. Y así tampoco puede negarse cuando el Señor hace la obra en nuestras vidas, porque cuando Él nos cambia, todo el mundo realmente lo ve, ¿verdad? Todo el mundo lo puede ver. Y nosotros nos podemos maravillar con la obra del Señor en nuestras vidas, ¿no? Lo que Él va cambiando. Vamos a irnos a Romanos. Un poquitito más adelante vamos a leer Romanos 1 y vamos a comenzar del 16. 1:16. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Recordemos que esto es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un testamento, es a partir de la muerte de alguien. Este Nuevo Testamento es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Y qué buenas nuevas sino la salvación, verdad? Vamos a ver lo que dice acá Pablo en la epístola de los Romanos. Bendito el Señor. Así que estamos ahí en Romanos 1:16. En la Reina Valera 1960, que es la que yo uso normalmente, tiene como subtítulo el poder del Evangelio, el poder de las buenas nuevas, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén.
el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio está expresado ahí por 4 testigos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio. La vida de nuestro Señor Jesucristo. El camino de Dios en carne aquí con nosotros, Emmanuel, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y frenemos ahí. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. Dice, siervo de Jesucristo. Pablo persiguió a los cristianos, los quería matar, los quería asesinar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Nuestro Señor Jesucristo lo tira del caballo, ¿sí? Y le hace ver realmente qué era lo que él estaba haciendo. Él creía que estaba bien lo que estaba haciendo. Él era sumamente religioso, cumplía todas las cosas, perseguía a los cristianos, los mandaba presos, consentía en su muerte. Ahí estaba Saulo. Pero el Señor lo tira del caballo y le da un nombrecito nuevo. Y este varón arrepentido y recibe ese nombre, entiende que realmente estaba yendo contra nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente y se pone al servicio de nuestro Señor, ¿verdad? Y ha sido el que más iglesia ha plantado. Y las epístolas y toda la sabiduría y la enseñanza que nos habla el Señor a través de él, ¿verdad? Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el llamado de alerta, de atención, es para aquellos que están apartados, para que no se desanimen, sino que peleen la batalla, pero ya no pueden esperar a mañana por venir a Jesucristo, por congregarse, por arrepentirse, por estar delante del Señor, por mostrarle al Señor que realmente yo quiero ser salvo, salva. Y eso se muestra habiendo acción, habiendo movimiento. No es desde mi casa. Yo puedo pedirle perdón desde mi casa, pero tengo que pedirle también que Él me guíe a un lugar donde congregarme, que Él me guíe al arrepentimiento, que Él me guíe en todas las cosas, y no es encerrado en mi casa ni envuelto en mis pecados, sino pidiéndole que me ayude a arrepentirme y que arregle mi vida, que la arregle, que la cambie. Él, nosotros no podemos, pero Él sí. Ahora nosotros tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, al que cree. ¿Quién cree? El que escucha y lo pone por obra, ¿verdad? Al que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Y no importa la situación en la que nos encontremos hoy, no importa, está vivo, está viva, tiene oportunidad. No deje que el diablo le haga creer que no hay oportunidad para usted, que ya Dios lo condenó. Eso no es así. Fíjese que aquí hemos leído allí en Hechos las personas que mismo clamaban para que se soltara Barrabás, que negaron a Cristo, que aún se gozaron en su crucifixión. Y Él les perdona si se arrepienten, porque por eso les dice arrepentíos, ¿verdad? Y aquí tenemos a Pablo, perseguidor de nuestros hermanos, perseguidor, ¿sí? Consintiendo en su muerte, los ponía presos, los golpeaba, los acechaba, ¿verdad? Este es Pablo, pero Cristo lo salvó. Cristo lo cambió, y vaya que sí lo cambió, ¿verdad? Que hasta nombre nuevo le dio, amén. Recordemos que si nosotros peleamos la batalla y llegamos a estar allá en la gloria del Señor, Él también nos dará un nombre nuevo, amén. Dice, porque en el Evangelio 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y mi hermano, mi amigo, si usted no se está congregando y conoce la palabra del Señor, usted está deteniendo con injusticia la verdad en su vida.
Está deteniendo con injusticia la verdad en su vida, porque permanece separado de Cristo y la verdad no puede hacer la obra en usted. La palabra no puede cambiarlo, ¿sí? Entonces la invitación, la insistencia, el llamado de alerta es que se vuelva a Cristo, es que se vuelva, es que comience a doblar su rodilla, a pedirle al Señor que lo guíe a congregarse, comience a buscar del Señor, comience a arrepentirse de todas sus cosas para que el Señor lo cambie y lo salve. No sabemos si mañana estaremos vivos, no sabemos si mañana despertaremos y tenemos que estar velando en todo tiempo, ¿verdad? Y más, mucho más aquellos que han conocido la palabra del Señor, ¿sí? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo vaya a permanecer en su vida por siempre si se apartó. Quiere decir que Él tiene un sello en el pecho que dice que conoce la verdad, conoce la palabra. Y para estos la condenación será terrible, porque aquel que conoce la palabra y conoce la verdad y está apartado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Está negando, como dice acá, dice, detienen con injusticia la verdad, está negando la eficacia del amor de Dios, ¿sí? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Si alguien de los que está escuchando en algún momento conoció la palabra y se apartó, entiéndalo, dice la misma palabra de Dios. Su necio corazón fue entenebrecido. Nos movimos en pos de nuestros propios razonamientos, ¿sí? Y Dios no nos sigue a nosotros tenemos que seguir a Dios. Cristo es la roca inamovible, si nosotros nos movimos de Él, nos movimos, no estamos en Él, amén. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es digno por los siglos de los siglos. Amén. Podemos decir, o cualquiera puede decir, pero yo no tengo imágenes y sigo imágenes, simplemente no me congrego, ¿verdad? Entendamos que si le faltamos en una cosa al Señor, si no le somos fieles en una sola cosa, ¿sí?, no tenemos la salvación. Por eso tenemos que conocerlo y dejarnos guiar por Él en cada cosa, en cada situación, ¿verdad? Y si bien acá habla de cosas extremas, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Recordemos que para el Señor no hay acepción de pecados. Amén. Dice, ya que cambiaron, dice en el 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? No quiere decir que toda persona que se haya apartado haya caído, la mujer en el lesbianismo y el hombre en la homosexualidad. No quiere decir eso. Sí que muchos caen en eso, ¿verdad? Pero sí esto que dice en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
porque cuando nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también se aparta de nosotros. ¿Y quién es el que nos alerta y nos ayuda y nos da la fortaleza para mantenernos en santidad? Sino el Espíritu Santo. Entonces es imposible estar sin congregarse, sin estar en comunión, sin seguir al Señor y ser obediente a su palabra en santidad. Es imposible, porque el mismo Señor lo exige. Amén. Dice en el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. O sea que no solamente lo que hacen las cosas que a Dios no le gustan, sino aquellos que se complacen, ¿no? Que consienten, digamos, que los otros hagan a nuestro alrededor, que no nos importa, ¿verdad? Ahí no estamos apartados para el Señor. Pero prestemos atención en el 32 lo que dice. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, habiendo entendido, aquel que tiene cierto entendimiento, y es lo que hablábamos, todo aquel que ha entendido la palabra, que se ha congregado, que ha conocido de Dios, tiene ese sello que el día del juicio final, delante de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaremos, y Él dirá, ¿conociste? ¿Y qué pasó? ¿Te apartaste? ¿No? Dice ahí que son dignos de muerte, dignos de muerte. Entonces vaya que si nosotros tenemos que prestar atención y correr por nuestra vida, correr por nuestra salvación, para que nuestro Señor Jesucristo pueda salvar nuestras vidas realmente, ¿verdad? Recordemos que permanecer en el pacto es venir a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos para que Él pueda limpiarnos con su sangre preciosa, para que Él pueda traer la paz y el gozo de la salvación y que así también podamos permanecer en su presencia, ¿sí? Entonces, esta palabra que hemos compartido es un llamado de alerta, un llamado de atención, para que todos y cada uno de los que podamos poner el corazón para escucharla, podamos escudriñar si realmente nosotros estamos permaneciendo en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos bajo este testamento, ¿sí? Siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dejó, ¿sí? En el Evangelio, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo allí, donde empezamos, en Romanos 1:16. Lo que dice Pablo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quiere ser salvo? Siga el Evangelio, siga las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque todo aquel que cree pone por obra, porque todo aquel que cree se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente, va al arrepentimiento. Bendito el Señor. Recordémonos, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo lo primero que predica, su primera palabra es llamar al arrepentimiento, santo y poderoso. Dice acá en Marcos, vamos a mirar San Marcos 1, allí cuando nuestro Señor Jesucristo principia su ministerio. San Marcos 1, vamos a leer del 14 en adelante. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Dice ahí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Lo sigue recalcando. Y en la Biblia esta, Reina Valera 1960,
Estas palabras, las últimas, están en rojo. Quiere decir que las pronunció nuestro Señor Jesucristo. Las pronunció Él. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? O sea, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, yo no puedo permanecer en la presencia del Señor. Puedo estar un tiempo, pero luego siempre termino cayendo. Amén. Bendito el Señor. O sea que hay que arrepentirse. Bendito el Señor. Llegar al arrepentimiento. Vámonos a San Mateo 4, San Mateo 4, allí también donde Jesús principia el ministerio. Bendito el Señor, alabado sea su nombre, lluvia de bendiciones por estos lugares, gloria a Dios. Allí en Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendemos que el Señor mismo es el que nos llama arrepentimiento. Muchas personas se ofenden y se duelen cuando se predica la palabra arrepentimiento. Y muchas veces piensan: ¿de qué tengo que arrepentirme, verdad? ¿De qué tengo que arrepentirme? Pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor. Porque realmente fue así como yo logré entenderlo. Cuando yo pude llegar a este ministerio donde me fue abierto el entendimiento, luego de haber andado por varios ministerios, el pastor siempre decía: arrepiéntanse y pídanle perdón al Señor. Y yo pensaba: ¿pero de qué tengo que arrepentirme? Porque yo soy inocente. No era mi culpa que me hayan engañado, no era mi culpa que hubiese andado por ministerios errados, no era... Pero el Espíritu Santo es el que da convencimiento de pecado, hasta que el Señor en su misericordia me dio el entendimiento. Y hay que arrepentirse, y es hermoso cuando uno logra arrepentirse. Recordemos allí, cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, que en su arrepentimiento llora amargamente, ¿verdad? El arrepentimiento trae en sí cierto dolor en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, pero luego el Señor nos perdona, nos limpia y nos sana, ¿verdad? Pero sí hay que arrepentirse. Entonces, si usted quiere la salvación, pregúntele al Señor y que Él comience a mostrarle de todas las cosas de las cuales usted tiene que arrepentirse. Recuerde, mi hermano, mi amigo, que quizás su mente ha sido entenebrecida y quizás usted no está viendo correctamente, pero si usted anhela la salvación, tome la palabra del Señor, léala, póngala por obra, ¿verdad? El Señor Jesucristo predicó: arrepentidos. Bueno, entonces a las rodillas y a pedirle al Señor que nos muestre de qué tenemos que arrepentirnos y que nos ayude, que traiga convencimiento de pecado, que abra nuestros caminos, que nos ayude a congregarnos, que realmente podamos poner manos a la obra, porque Cristo viene y viene bien pronto, amén. Y aún dice la palabra que la iglesia tiene que decir: sí, ven Señor. Así que tenemos que estar velando y prontos, amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Santo y poderoso, te damos las gracias, Padre Santo bendito, por esta preciosa palabra, Padre. Te rogamos, mi Señor, que tú estés ministrando esta palabra sobre todos aquellos que dispongan el corazón y que estés rescatando almas, dando entendimiento, dando discernimiento, Señor, para que más almas puedan llegar al gozo y a la paz que solamente tú das, Padre, para que realmente, mi Señor, Padre, muchos de los que están siendo engañados por el diablo, atormentados allí, mi Señor, con que no se los va a aceptar, no se los va a perdonar, mi Señor Santo, puedan llegar a ti, Señor. Padre precioso, el dador de la vida, Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, las ataduras, libera, rescata almas, mi Señor, salva almas, Padre, glorifícate grandemente, Señor, guía a todos aquellos que están buscando dónde congregarse, Señor, guíalos a la verdad, Padre, guíalos a ti, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, Señor, y glorifica tu santo nombre, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, amén.